Aquí estamos en Photoshop para crear un documento con capas que vamos a utilizar como menú después en Adobe Encore. Fijaros que lo que tengo es una base de la serie Clay Kits y lo que vamos a hacer es generar dos capas de texto con capítulo 15, capítulo 17. Es súper sencillo. Elijo la herramienta de texto, vamos a escribir ahí. Vamos a poner capítulo 15. Ya tengo ese texto creado, le vamos a poner un poco de sombra para que se distinga bien con uno de los efectos de estilo de capa, sombra paralela. Vamos a darle un poquito más de opacidad. Ahí estamos, más o menos ya lo tenemos, capítulo 15. Y ahora voy a duplicar esta capa. Duplicar capa, vamos a llamarla capítulo 17. Ok, la llevamos con Shift al lado del capítulo 17, más o menos por ahí. Vamos a editar. Vamos a poner ahí capítulo 17. Fijaos que es un documento sencillo, una base y dos capas de texto. Voy a guardarlo en el escritorio. Guardar como. Vamos a llamar a esto menú Clay Kits. Y lo dejo en el escritorio. Vamos a ir al escritorio. Ahí estamos. Vamos en Core. Voy a importar ese material. Botón derecho. Importar como menú. Y voy a buscar ese documento en el escritorio. Y ahí está, menú Clay Kits PSD. Le damos a abrir. Y ya va a arrancar el documento de Photoshop con las capas de texto. Fijaros, si yo lo selecciono ahora, le doy dos clics, me voy a capas y aquí estoy viendo exactamente las mismas capas que tenía en Photoshop. Y la cosa importante que tenéis que ver es que yo, si agarro ahora la herramienta de texto, voy a poder editar ese texto, aunque venga de Photoshop. Es decir, que es completamente, siempre que tengamos el mismo tipo de letra, editable todo lo que traigamos de Photoshop a Encore. Ahora mismo esto no es un menú, es simplemente un documento por capas. Pero realmente no podemos hacer nada con él, porque fijaros, si yo entro en mostrar previsualización desde aquí, no hay nada que se pueda resaltar, no hay nada interactivo, o sea que no sirve. Pero gracias al menú de capas que tenemos en Encore, podemos convertir las capas que nosotros queramos en botones. Voy a convertir primero la capa del capítulo 15 en un botón, simplemente tengo que darle a este icono. Ya se acaba de convertir en un botón. Voy a hacer lo mismo con capítulo 17. También se acaba de convertir en un botón. Y fijaros cómo ahora si voy a la previsualización, sí voy a poder seleccionar cada uno de esos botones. Los voy a poder seleccionar. Y ya voy a poder asignar a cada uno de esos botones funciones para que lancen timelines, otros submenús o cualquiera de esas cosas. ¿Has visto qué sencillo es convertir un documento de Photoshop por capas en un menú en Encore? Pero aparte de eso, si no queréis ni siquiera crear vuestro documento en Photoshop, podéis utilizar la librería. La librería de Encore es muy completa y si apretáis este icono de aquí, lo que vais a tener son menús ya directamente prediseñados. ¿Cómo podemos cargar un menú de estos? Pues simplemente tenemos que darle dos clics al menú. A veces no funciona con dos clics, entonces lo que hacemos es botón derecho y le decimos crear nuevo menú. Y ahí tenemos el nuevo menú que podemos utilizar ya para poner el texto que nosotros queramos en Adobe Encore. No hace falta que lo mandemos a Photoshop. Y otra cosa importante que también tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, voy a cargar un menú que va a ser el menú de cuna, este menú de aquí. Vamos a seleccionarlo y vamos a decirle crear nuevo menú. Ahí va a aparecer el menú de cuna. Y fijaros que el menú de cuna, que es este de aquí, ahí tiene todas las funciones con todos los botones ya predefinidos, pero hay algo importante que quiero enseñaros. Quiero que os fijéis en un icono que tenemos ahí. ¿Veis que tiene como una lengüeta abierta? Eso significa que es un menú animado. Si yo muestro una previsualización desde aquí, de ese menú, vais a ver que el menú no se ve animado y que aquí tenemos un iconito rosa. Eso significa que este menú, para poder verse animado, tiene que calcularse.
Y veis este icono que tenemos aquí, este es el icono de cálculo. Si yo le hago clic a este icono, se va a poner a transcodificar ese material para que yo lo pueda ver en tiempo real. Tenemos que esperar ese tiempo de transcodificación y una vez terminado el tiempo de transcodificación vais a ver como aquí tenemos un menú con un fondo animado. Ya se terminó el cálculo y fijaros como ahora sí tenemos animación en el menú y este menú lo que tiene es un resalte como es de una estrellita y está animado y ahí tenemos que se ha convertido ya en verde, lo que significa que ya podemos reproducirlo en el previsualizador de Adobe Encore. Habéis visto lo fácil que es crear un menú con una capa de Photoshop o con un documento de Photoshop y lo fácil que es también utilizar la librería. Aparte, la librería tiene separados los menús y luego tiene elementos que nosotros podemos utilizar para ir añadiendo a cada uno de nuestros menús. Por ejemplo, tenemos botones, tenemos estilos de texto predefinidos, tenemos formitas que podemos utilizar, que vamos a poder ir añadiendo como capas nuevas a cada uno de los menús que bien traigamos de Photoshop o que directamente creemos dentro de Adobe Encore.